Gracias por la invitación. Hay una cantidad de temas enormes dando vuelta. Hay algunas cosas que me molestaron que dijo Insulza, pero voy a centrarme, pues, intentar un diálogo. Me interesa más, aprovechando la visita aquí de Marco Aurelio García. Un maestro y amigo, Enzo Faleto, decía que Chile no se veía si no se veía desde América Latina, y yo creo que nosotros en las últimas décadas nos hemos acostumbrado mucho a encerrarnos en Chile. La cordillera creo que nos queda un poco grande, entonces volvemos a meternos hacia adentro, digamos. Quiero tratar de ver si es posible enchufarnos en este diálogo que nos ha abierto como provocación Marco Aurelio, quien la verdad confieso haber esperado por harto tiempo para conversar. El tema que ha dado vueltas desde que partimos conversando en la mañana es la incertidumbre, pero la incertidumbre generalmente se constata como un hecho, como si hubiese caído del cielo, como la naranja de Newton, digamos, y se tiende a naturalizar. Quisiera tratar de partir por ahí, metiéndome en el asunto siguiente, digamos. Sobre todo a mediados de los 70 en adelante, se inicia un ciclo capitalista, que después vamos a llamar neoliberalismo, y va a tener, en fin, primero monetarismo, en fin, con distintas doctrinas, que se ha dado, se le puso fecha de defunción en sucesivas oportunidades, algunos mirando los ciclos de Kondratiev, después Brenner, Hobsbawm, no sé cuántos nos han anunciado a finales de los 90, después a principios de los 2000, resulta que el bicho todavía está ahí, digamos, de alguna manera. Y en medio de eso se dio este proceso de los ciclos progresistas en América Latina, incluso en algunos casos dieron las transiciones también. En el caso nuestro, nosotros somos pioneros, en el caso chileno, en esta aventura. Y es un ciclo de expansión capitalista que introdujo nuevas modalidades y que de alguna manera también quebró muchos de los paradigmas con los cuales nosotros solíamos establecer de alguna manera ciertas capacidades comprensivas sobre lo que podían ser los comportamientos políticos de los sectores y de los actores sociales. Entonces de alguna manera nos cambió el tablero y nos dejó ante una situación de confusión que llamamos incertidumbre. Pero lo que ha vivido en el último tiempo la humanidad es un ciclo enorme de expansión capitalista. Yo creo, aquí me gustaría apuntar dos cosas, siempre lo señalo un poco en este sentido, en esta línea. Hay dos ciclos de privatizaciones que son sustancialmente distintos. El ciclo que conocemos más comúnmente es la liquidación de las grandes empresas estatales, digamos, ¿no? Pero el otro, que es mucho más complejo, que en el caso chileno tiene que ver sobre todo ya en la década de los 80, no la época de Castro, digamos, la primera etapa, es cuando se empiezan a privatizar los derechos sociales. Y ahí lo que empieza a ocurrir, básicamente, es una mercantilización de la vida cotidiana, de la vida del individuo, y una pérdida de soberanía del individuo sobre su propia vida. Eso de la mano de un proceso de individuación enorme, además, fundamental. Entonces, ahí están las bases de esto que nos preocupaba adelante, cómo se instalaba culturalmente una situación ante la cual no podemos reaccionar, y creo que se ponía el ejemplo de los evangélicos y otros que empiezan a aparecer como respuestas sucedáneos, digamos, sucedáneos, porque tampoco son respuestas estructurantes quizás de una nueva etapa histórica, no lo sé hasta qué punto se le puede conferir algo a eso. Pero estamos en una situación de cambio de lo que antiguamente llamábamos, o llamaban los que escribían en ese tiempo, onda larga, ¿no? De larga duración. En fin, tiene varios nombres eso en las discusiones nuestras, digamos. Entonces, ante eso, y aquí quería ir al punto, ¿hasta dónde el ciclo progresista, situado a escala regional, se paró en la posibilidad de constituir, de elaborar, de impulsar, aunque incluso haya sido con derrotas o no, un modelo de desarrollo alternativo? Incluso llegando a la dimensión de estilos de desarrollo, como en algún rato lo ponía Aníbal Pinto, digamos, ¿no? O sencillamente pararse en una situación con resistencia, con mejoras distributivas, amparado en un ciclo de crecimiento que estoy de acuerdo que también perdió ciertas oportunidades de incorporar mayor valor agregado, pero aquí la verdad la idea no es en este rato autolacerarnos, digamos, sino tratar de ver qué puntos, qué dimensiones nos han quedado pendientes en un proceso mucho más grande. Y además teniendo en cuenta que hay un ciclo que acabó con una izquierda, por ponerlo de algún modo, en la década de los 60. Ante esto, a mí me parece que lo que se presentó como renovación en algún momento, que como intento de recuperación del ideal socialdemócrata, no lo terminó siendo. Hay una corrosión de ese intento de ideal socialdemócrata, fue una especie de, yo le he puesto progresismo neoliberal.
por decirlo de alguna manera, me amparo en una frase que alguna vez por ahí dijo Marco Aurelio cuando dijo liberal desarrollismo, dijo, ¿no? En alguna parte, se podrá acordar mejor. Entonces creo que este anunciado posliberalismo, otros dijeron neodesarrollismo, no ha sido tal. Seguimos todavía con este asunto de manera aquí lidiando. Pueden haber ciertas cuestiones en este... Entonces, claro, pareciera que las crisis actuales son más de ocasión. La otra vez teníamos una discusión en la Flaxo, creo, estaba Carlos, estaba Gonzalo, había otra gente, y también estaba la idea de que todavía creo que esta ofensiva conservadora no es concertada de alguna manera. O sea, puede llegar a concertarse mucho más, y ahí creo que la vamos a tener más dura, más difícil, a nivel incluso regional. Pero de momento no lo es, o sea, de momento lo que hay es más bien una situación de crisis y desplome, que es distinto. Estoy de acuerdo con, en este caso con Fernando, de que las bases en las cuales se construyen los 30 gloriosos, por, como dicen los franceses, la socialdemocracia clásica, fueron otras. Fueron otras y para eso ahí hay una larga discusión, Polanyi, todo lo que quieran, digamos, ¿no? Esa la conocemos. Pero lo que se intentó como revisión e intento de actualización de esa experiencia, después de la crisis de los idearios de los 60, no fue suficiente. Entonces estamos a un nivel de vacío de ideario, me parece a mí, de esas dimensiones, porque la renovación socialista no bastó. Terminamos administrando una cuestión. En eso también creo que estoy de acuerdo acá, y si no, me hago cargo solo, si es que no quiso decir eso, Fernando, digamos. Terminamos administrando, y entonces de repente llegan, sale la copia y llegan los originales, que estamos a punto de que vuelva a pasar eso, que fue lo que pasó un poco con Piñera, digamos, ¿no? Entonces, y eso también empieza a ocurrir en otras situaciones, digamos. En el caso de Brasil incluso podría preguntar, aquí lo arriesgo como pregunta, más que nada, un poco solo sé que no sé nada, pero ¿hasta qué punto el equilibrio, las bases de equilibrio que se generan en una nueva alianza social, puesto en términos de esas dimensiones tipo Bedford, de estado de compromiso me refiero, no arrancan en el plan real realmente, y que después sí tienen una expansión de mucho más distributismo con el ciclo del PT, pero básicamente lo que estaríamos llegando es a la agonía de esa alianza, de ese equilibrio, digamos más bien, para ser más consecuente con Bedford en ese sentido, ¿no? Y en la medida en que se empieza a agotar, por supuesto, se empieza a despedazar también el conflicto. Y aquí me parece relevante, quiero rescatar algo que se decía a primera hora en la mañana, decía Marco Aurelio, y que una discusión que aquí en Chile hemos tenido, me parece a mí, con algún exceso de optimismo que salió de la CEPAL en algún rato, con esto de las nuevas clases medias. Me alegro que lo hayan tocado, porque yo también aquí nos opusimos bastante con estudios empíricos y cuestiones. Me parece que Isulza tocó el tema de casi de los mal agradecidos, digamos, de la expansión de la educación superior, que en este rato estarían sin respuesta, digamos. La verdad que con la idea de los mal agradecidos no vamos a llegar a ninguna parte, porque así nadie va a votar por ti si les empieza a decir mal agradecidos, digamos, ¿no? Entonces, una forma extraña de candidatearse. Lo que quiero decir con esto es que lo que ha habido es un ascenso de ingresos, en eso estoy plenamente de acuerdo, pero unos cambios sustantivos en la condición social es mucho más complejo pensarlo. Ahora es cierto que bajo un ciclo nuevo de expansión capitalista tiene que haberse alterado el mapa social. Y ahí es donde viene un problema para nosotros bastante complejo, porque lo que se han diluido son las bases sociales de sustentación de proyectos políticos. Entonces nosotros quedamos hablando en el aire. Le estamos hablando a sujetos que no tienen el peso específico que detentaron en otros momentos. Viejas herencias de las llamadas clases medias desarrollistas, esa Ñuñoa que se nos fue, digamos, para ponerlo en chileno, digamos, esa vieja Ñuñoa, etcétera. Clase obrera, el caso chileno, ¿de qué? Digamos, ¿de qué? Si aquí no se fabrica ni una tuerca, ¿no? Todo se trae. Entonces, ustedes tienen una experiencia en ese sentido distinta. Entonces, ahí empezamos a llegar a un punto en que las bases sobre las cuales se produce la cultura política de la transición, aquí quiero postular algo, se están agotando. Y se están agotando producto de este mismo decurso, digamos. Ese enfrentamiento entre el sí y el no, como un clivaje que construía sentido para los conflictos y para la constitución de los actores, ya no funciona. Yo lo sostengo, ¿no? Esa idea, esa contraposición que en algún rato me parece que atinadamente Lechner levanta entre la contraposición entre Estado y mercado, tampoco funciona ya, ¿no? El tipo que anda en la calle le da lo mismo recibir un cheque del Estado o un cheque del mercado, la verdad, ¿no? Yo creo que detrás de los movimientos de AFP que hay en las marchas esas en la calle, hay más de movimientos de marchas de consumidores que de personas que uno les pueda, extrapolando los liderazgos, atribuirle un carácter de izquierda. Me encantaría poder decir otra cosa que no, pero no puedo confundir deseos con realidades.
Quizás voy a hacer el paralelo un poco forzado. Ahí lo que están ahí es una marcha de 1 millón de evangélicos, digamos, usando el paralelo con lo que decía Marco Aurelio. Y esa es una cosa que no queremos ver. Tenemos un casi 64-65% de gente que no está votando en Chile. ¿Ah? Y ahí se puede incubar cualquier cosa. Entonces después decimos, oh, ¿de dónde salió Trump? Bueno, de ahí, por supuesto. Entonces, y en cambio tenemos un circunloquio casi histérico de hablar entre los que estamos en este casi 30% que habla de política nomás, ¿no? Y además hay una especie de inflación de candidatos. Estamos locos aquí apretándolo en esta mesa, no soy candidato. Claro, cuando afuera están mirando... pero mira, descuentamente de tiempo no es esta anécdota. Un periodista amigo, que no voy a mencionar aquí para no meterlo en forro, pero acompañaba a Guillier en la última gira al norte, y la gente le decía, ¿pero usted cuándo va a dejar la tele para ser candidato? O sea, la gente no sabe qué es senador. Y estamos hablando del personaje más conocido que hay en Chile en este momento. Cree que está en la tele, todavía no sabe ni siquiera que se fue en la tele. O sea, el nivel de quiebre entre sociedad y política, de divorcio entre sociedad y política es enorme. Y estoy de acuerdo también, no puedo no estar de acuerdo con Fernando y para atrás con, qué sé yo, Tony Yard, Polanyi, con quien quieran, de que la restricción de la política conspira en detrimento de nosotros, por supuesto. Es el único espacio en el cual podemos liberarnos, ser condición humana, digamos, ¿no? Por lo tanto, el ensanchamiento de la política es vital para nosotros. Me apuro. Entonces, en ese punto, tenemos el problema de que esa contraposición Estado-mercado, me quería meter ahí un poco, de alguna manera, se fue generando, fueron triplicándose y hasta cuadruplicándose los presupuestos de gasto social de varios ministerios durante la década de los 90 y principios de los 2000. Y fíjense que el coeficiente Gini seguía porfiando. Entonces, a más Estado no había más igualdad. ¡Wow! Un problema ya un poco incomprensible desde la cultura política. Y del otro lado tenemos otro problema, que con los niveles de concentración de la propiedad, tampoco a más mercado había más libertad, que era la otra oferta que te hacen del otro lado. Entonces no tenemos ni más igualdad ni más libertad. O sea, las bases de constitución de la racionalidad política del ciudadano están absolutamente colapsadas y quemadas los cables en la cabeza, ¿no? Entonces no le pueden pedir que se comporte de otra manera, sencillamente, sino que lo que empieza a establecer es un divorcio con la política, que en su versión más extrema incluso se empieza a establecer en un divorcio con el Estado, ¿no? Entonces, usa el voucher y se confunde con el derecho, ¿no? Y entra en un conflicto complicado. El problema, por supuesto, entonces, más Estado no nos resuelve mecánicamente más igualdad, lo hemos dicho en otro rato, el problema es más ciudadanía. El problema es más política, es más capacidad de determinación de la política. Y en este rato, en los últimos 25 años, la capacidad de determinación de la política se ha venido restringiendo sistemáticamente, ¿no? Por lo tanto, hay una sobredeterminación empresarial sobre las decisiones de los modelos de crecimiento, que incluso traspasan la política, e incluso creo que han terminado colonizando a la propia alianza de gobierno, a sectores de la propia alianza de gobierno. Ahí hay un tema a resolver dentro de la propia alianza de gobierno. Entonces, no es llegar solamente y plantear las alianzas políticas, digamos, de los que están en extramuros o los que están dentro de los muros, sencillamente, sino que hay que resolver un problema de que hay una poca voluntad de ejecutar reformas, pese a que se ha vociferado mucho de reformas, porque hay intereses construidos dentro de la propia alianza de gobierno que se oponen a esas reformas sociales en nuestro país. Y ese es un problema que también aqueja, me parece a mí, a las otras experiencias progresistas en América Latina. Muchas gracias.